Bom dia a todos, bem-vindos a este 8º Congresso da Associação Portuguesa de Desenvolvimento Hospitalar. Duas simples palavras sobre o pequeno filme que viram com a pomba de Picasso. A pomba de Picasso, como sabem, é um símbolo de paz. Foi assim que ele idealizou. Idealizou-a numa resposta contra a barbárie das guerras. O que ele mais tarde viria a fazer com raiva, num quadro que também todos conhecem, o Guernica. Guernica, como sabem, é uma cidade espanhola que foi completamente destruída por bombardeamentos alemães durante as últimas guerras. Essa pomba, símbolo de paz, é igualmente um símbolo de esperança. Um símbolo de esperança que ontem, como hoje, de facto, foi de extrema atualidade. Sobre a Guernica, é curioso contar-lhes uma história engraçada, que quando mais tarde um marechal alemão de Hitler, olhando para o quadro da Guernica, perguntou a Picasso: quem fez isto? E ele respondeu: foram vocês. Esta é a razão de termos trazido a pomba de Picasso no sentido de pomba da esperança. Entrando diretamente no nosso 8º Congresso, que irá ser iniciado com uma conferência inaugural feita pelo nosso amigo José Ramón Repullo. José Ramón, que eu cumprimento, buenos dias, Ramón, é professor de... Buenos días, Carlos. Bem-vindo. É professor de Economia de Saúde, presentemente é chefe do Departamento de Planificação da Economia da Saúde, na Escola Nacional de Saúde, no Instituto Carlos III, em Madrid. José Ramón é um amigo de Portugal e um amigo nosso de longa data, já esteve connosco noutras realizações da Associação Portuguesa de Desenvolvimento Hospitalar. Além disso, é um homem do jazz, tal como eu, e por isso as minhas palavras serão: bem-vindo, Ramón, e como dizem os músicos de jazz quando vão novamente iniciar uma atuação, outra vez juntos pela primeira vez. A apresentação do José irá versar sobre o Covid-19, oportunidades para transformações. Efetivamente, qualquer acontecimento de magnitudes grandes como este que atualmente vivemos, são acontecimentos que podem ter em si a possibilidade de haver transformações num sentido útil, num sentido... E para já há algumas coisas que nos ficaram destes meses, quase um ano, em que estamos nesta situação dramática. E a primeira, que é sempre bom de realçar, é a responsabilidade individual de cada um de nós. Todos nós podemos contribuir para resolver estes problemas. Responsabilidade individual que, nesta altura, eu traduziria por compreendermos e seguirmos as normas, por exemplo, que nos são indicadas pelas entidades de saúde, e, nomeadamente, não quer mais realçá-lo, a importância do uso correto da máscara, a importância do distanciamento social no sentido de evitar aglomerados, sejam eles sociais, sejam familiares, a lavagem das mãos. Por um lado, veio-nos chamar a atenção para isso. Por outro lado, veio pôr em realce, eu diria, se tal era necessário, a importância fundamental de um Serviço Nacional de Saúde, a importância de uma saúde pública, a importância da intervenção das pessoas, a importância da integração dos cuidados, a importância da cultura, a importância da literacia em saúde e a importância das pessoas para enfrentarem e resolverem os problemas. Será sobre isso que versará esta conferência inaugural do José, que exatamente nos irá falar sobre a situação que vivemos e a oportunidade que ela nos pode trazer para fazermos transformações que obviamente sejam úteis e positivos. José, para ti, las palabras. Buenos días, otra vez, muchas gracias por tu presencia, es un placer. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos, gracias a Carlos y a la Asociación Portuguesa de Desenvolvimento Hospitalar.
con la que ya tuve ocasión de colaborar hace, bueno, un año o algo más. Voy a compartir pantalla para facilitar la presentación. Y a comprobar que se ve correctamente. No sé si se ve correctamente la presentación, ¿es así? Sí, pienso que sí. Vale. Bueno, pues como decía antes, un placer estar aquí con ustedes para A gente compartir não una vê. serie de reflexiones. Sí, perdón. Adelante, sigo. Sí. Vale, pues digo que es un placer estar aquí para compartir estas reflexiones que van en torno a lo que Carlos había anticipado, es decir, este evento dramático de la pandemia del coronavirus podrá ser un elemento determinante en poner en marcha reformas o por el contrario va a tener un efecto deleterio, erosionador de lo que sería la sanidad y el hospital público. Y me gustaría tratar tres aspectos. Quizás, en primer lugar, dar unas pinceladas para caracterizar la gravedad de la crisis de COVID para los sistemas públicos de salud. Desde aquí creo que es importante focalizar la situación de los servicios públicos de salud y ver en qué medida este evento dramático ha cambiado la forma que tenemos de ver los viejos y los nuevos problemas. Y en tercer lugar, ya orientado a alternativas, yo creo que es importante plantearnos cómo despertar el hospital de su letargo y de lo que luego explicaré como confortable estado del malestar. Entrando en el primer tema, demos algunas pinceladas de caracterización del hospital en tiempos de la COVID. Primero, ha tenido una rápida propagación mundial. En segundo lugar, ha atacado a un sistema sanitario donde había una enorme debilidad de las estructuras de salud pública para contener la pandemia controlando las cadenas de contagios y los brotes. Nos ha encontrado mal preparados, tanto en la protección personal de los sanitarios como en el acceso a insumos estratégicos que estaban muy bloqueados por las cadenas de producción mundial o globalizadas. Ha tenido un ataque, una morbilidad multisistémica, un daño en múltiples órganos y sistemas de los pacientes importante, desconocido y complejo, lo cual ha supuesto una gran demanda a la respuesta de la atención médica. Ha tenido una letalidad alta, particularmente en mayores y enfermos crónicos. Ha saturado los servicios sanitarios y en algunos momentos y lugares los ha colapsado. Ha desbordado las unidades de cuidados intensivos y también el conjunto de recursos de cuidados críticos. Ha paralizado la asistencia, especialmente en casos de pacientes que no tenían el COVID, pero tenían otras enfermedades graves. Y ha supuesto una sobrecarga del personal y de los servicios muy importantes. Daré algunas cifras o algunos datos que ilustren estos elementos. El primero quizás es esta analogía que se ha hecho con la anterior gran pandemia, la injustamente llamada gripe española de 1918, en plena guerra mundial, Primera Guerra Mundial, que prácticamente alcanzó a un tercio de la humanidad. Fueron 500 millones de casos y posiblemente unos 50 millones de fallecidos. Evidentemente, COVID no está a esta altura, pero no le va a la zaga. Tenemos cerca de 60 millones de casos a nivel global y 1.300.000 o 400.000 fallecimientos contabilizados hasta ahora. En Europa tenemos unos 15 millones de casos. Por lo tanto, hablamos de un problema muy serio. Una pandemia que es global en un mundo globalizado. Es decir, que no hablamos de una situación, digamos, simplemente de una enfermedad que se ha transmitido a países, sino hablamos de un mundo cuyas cadenas de comercialización y producción están fuertemente entrelazadas.
Hablamos también de una oleada que se propagó de forma brutal. Ahí tienen, digamos, en países europeos lo que ha sido el esquema de propagación. A nosotros nos llegó particularmente pronto y particularmente fuerte. A ustedes les llegó más tarde y la manejaron con menor incidencia acumulada, pero que luego, cuando prácticamente no nos habíamos recuperado, ha venido una segunda ola que en el caso español también ha sido mucho más adelantada y que, bueno, de alguna forma nos ha accedido cuando estábamos todavía extenuados de la primera ola de la pandemia. Vemos que esta segunda ola ha tenido un perfil claramente europeo y este es un tema importante. Afortunadamente, pues empieza a haber un nivel de control, pero estamos hablando de una situación dura, difícil, precaria. Hablamos de una situación, aquí tengo algunos datos, no me voy a centrar en ellos porque hay muchos datos, que compara casos en España y Portugal, fallecimientos, pero quizás señalar que en el caso de España ha hecho mucho daño porque la letalidad en personas de más de 70 años ha sido enormemente alta. Ustedes lo han controlado de manera mucho mejor. Por lo tanto, tenemos un problema muy importante que además afecta a la mortalidad. No sé si conocen, esta es una forma de representar la mortalidad que se llama exceso de mortalidad por todas las causas. Este fue nuestro exceso de mortalidad en las semanas o meses peores de la pandemia, y aquí hay pacientes muertos por COVID, pero también pacientes muertos por otras causas de COVID que se potenciaron por la propia saturación del sistema de salud. Aquí tenemos la segunda ola, que tenemos muchos casos, pero afortunadamente tenemos menos fallecimientos. En este sentido, nos ayuda a reflexionar sobre, bueno, pues ese impacto que está teniendo COVID en otras patologías que estamos, en cierta manera, desasistiendo por la colapso, por, de alguna manera, digamos, la saturación que estamos teniendo por pacientes de la pandemia. En este gráfico de un estudio digamos, de la Sociedad Española de Cardiología, vemos que una serie de procedimientos intervencionistas o diagnósticos o terapéuticos pues han bajado en las semanas de mayor incidencia de la primera ola, pues un 48, 40, 50%, o sea que ha tenido un efecto importante. Incluso aquí tenemos otros datos que acaban de salir hoy en un informe, pues en los peores momentos de la pandemia hemos pasado del orden de 7 donantes y 16 trasplantes día a prácticamente no llegar a uno al día. Este sería, digamos, el efecto digamos, en la tarea, en la función asistencial que debíamos estar desarrollando. Bueno, también, cosa curiosa, pues el impacto en gente mayor, pues se ha notado incluso en la primera caída anual en el número de pensionistas. Aquí tienen ustedes la dinámica de crecimiento de la gente que empieza a cobrar pensiones, y bien sea por los fallecimientos o por el propio atasco administrativo, nos encontramos con este, digamos, parón. Por lo tanto, a toda la gente amante de hacer teorías conspiratorias, quizás más que decir que el virus lo inventaron los chinos, quizás lo inventaron los responsables de seguridad social para equilibrar las cuentas. Bueno, desde la perspectiva nuestra del sector sanitario, es importante la saturación de los hospitales. Actualmente, 15 de cada 100 camas están ocupadas por pacientes COVID, pero como ven ustedes, hay una gran variabilidad por comunidades autónomas, por territorios. Y en las camas de cuidados intensivos, 3 de cada 10, un 31%, están también ocupadas por estos pacientes. Estos dos parámetros están siendo clave, como viene aquí, en el radar, el mapa que permite identificar qué situación de riesgo tiene cada provincia o cada territorio, digamos, en esta clasificación de bajo, medio, alto, muy alto. Por lo tanto,
la capacidad que tienen los servicios de salud de responder en hospitalización normal y en hospitalización intensiva es un criterio importante para desencadenar medidas de control de la pandemia. El último dato que quería significar es estos 26.000 profesionales sanitarios afectados. La pandemia no solamente nos ha saturado los servicios, sino que ha tenido un efecto de enfermar, de contagiar a profesionales que ha mermado, que ha disminuido la capacidad asistencial en todas las fases de las pandemias, especialmente en la primera ola. Como resumen de este apartado, COVID-19 sería una tremenda prueba de esfuerzo en condiciones normales. Pero es que lo hemos hecho con una dificultad añadida, porque nuestros servicios sanitarios han quedado debilitados por la crisis económica y las políticas de austeridad. Y también que después de 2014, en esos años de post-crisis, no se recobraron los niveles anteriores de dotación de personal y de inversión. En ese sentido, la atención primaria y los hospitales estaban y están en una compleja encrucijada, tanto de modernización como de sostenibilidad. Es decir, no nos pilló en un momento tranquilo, sino en un momento donde enfrentábamos grandes retos y cambios que luego ilustraré en la siguiente parte de mi presentación. Por lo tanto, el dilema al que me refería al inicio, la COVID-19 catalizará los cambios necesarios y obligará a desbloquear las reformas siempre aplazadas, o por el contrario, desestructurará, fragmentará y debilitará de forma irreversible a los sistemas públicos de salud. En otros términos, la COVID-19 actuará como una partera que ayudará al nacimiento de cambios hacia un nuevo equilibrio con servicios más apropiados, integrados, seguros y eficientes, o bien será una némesis destructiva que nos hará pagar caro por nuestra miopía y la resistencia a los cambios de las pasadas décadas. Este sería el dilema que apuntaría en este momento. Vamos a la segunda parte. Creo que es importante profundizar en la forma de ver estos viejos y nuevos problemas. Necesitamos desde el mundo de la gestión un mejor análisis de esos procesos de transformación de los servicios de salud que están en marcha para gobernarlos y convertir amenazas en oportunidades. Y me gustaría hablar en tres planos. En primer lugar, gestionando la complejidad, entendiendo la complejidad de lo que está pasando para gobernarla. Dar más amplitud a la visión y también más proyección de futuro a nuestras actuaciones. Sobre esos tres ejes haré una referencia a lo que creo que son los procesos, los retos de transformación de los sistemas sanitarios. Respecto al primer tema que le concedo mucha importancia, hay una expansión del conocimiento y la técnica enorme en el mundo biomédico. Una tendencia, digamos, que se materializa en un modelo reduccionista y de profundización del conocimiento en forma de silos, cavando en el hoyo hacia abajo, ¿de acuerdo? Y generando un proceso de especialización y de subespecialización en el conocimiento y también en la práctica profesional. La duda es, ¿puede haber un conocimiento en expansión que no consiga fructificar en mejoras de la efectividad? Y la respuesta es que sí, que incluso un conocimiento en expansión puede crear problemas donde antes no los había. Desde el punto de vista de gestión, debemos entender que la subespecialización es un proceso necesario porque permite manejar el nuevo conocimiento y adquirir competencias con curvas de aprendizaje esenciales para todos. Pero también debemos de saber que ese proceso necesario tiene altos costes de gestión organizativa y también de integración clínica. Produce fragmentación ineficiente, produce deseconomías de escala, es decir, muchos pequeños mundos paralelos segmentados por el lado de la oferta y que cada cual está a la búsqueda de usuarios o clientes. Y finalmente, y es importante para el mundo de la gestión,
incrementa la asimetría de información que ya existe, y también la de conocimiento y poder, de manera que el subespecialista domina sobre otros médicos y también sobre los directivos del sistema. Por lo tanto, tenemos un reto enorme en este proceso necesario, pero que incurre en grandes costes. Miren, este sería un poco el esquema de cómo se nos ha ido desgranando, subespecializando el mundo de la medicina. Estas serían las especialidades médicas que tenemos en España. De un mundo más apacible en el siglo XX, donde teníamos áreas médicas, quirúrgicas, ginecostétricas, pediátricas, psiquiátricas y servicios centrales, ahora mismo estamos en torno a 50 especialidades médicas y asociadas, pero es que además posiblemente tengamos unas 200 subespecialidades. Por lo tanto, tenemos un problema enorme de costes de organización. Este sería el reto que subyace y al que me quería referir. ¿Y qué podemos hacer? Pues entiendo que debemos de practicar una reingeniería decidida de la organización de los servicios de salud para optimizar la efectividad y la calidad y reducir las ineficiencias de ese proceso de subespecialización no controlada. En primer lugar, creo que habría que excavar una zona que permitiera crear dentro de las especialidades un territorio que algunos han llamado generalismo en el especialismo. Es decir, que aunque haya traumatólogos de 5 o 6 localizaciones, la traumatología tenga un ámbito común de desarrollo del conocimiento y la técnica. En segundo lugar, pasarelas que permitan comunicar y migrar de unos subespecialismos a otros. En tercer lugar, este tendido de comunicación de alguna manera simbolizaría medios de comunicación ágiles y funcionales. Este foco de luz sería dar visibilidad para favorecer esa competencia por comparación que funciona tan bien en organizaciones profesionales. Pero lo fundamental, en quinto lugar, la gestión clínica. El centro de gravedad de la gestión ha de desplazarse a la primera línea y tiene que tener una configuración de abajo arriba, bottom-up. Obviamente, para que esto ocurra, tiene que haber una autonomía de gestión responsable, alinear la visión e intereses de los profesionales y del sistema de salud. En segundo lugar, aparte de lo que hemos comentado, habría que dar más amplitud a la gestión. Hay que ensanchar la visión, por un lado, hacia el paciente. En su aspecto más biopatológico, las comorbilidades, es decir, nuestros pacientes de hoy tienen varios problemas de salud a la vez, aunque sea uno el que le lleve a que le vea el especialista o haya un caso más activo. Por lo tanto, cómo abordar comorbilidades, pero también cómo abordar las preferencias del paciente. Pero no solo el paciente, los profesionales tienen que ensanchar la mirada también hacia la organización sistémica. Es lo que ahora se llama también right care o cuidados apropiados. No solo se trata de ver qué hay que hacer, sino cuál es el mejor lugar donde debe hacerse cada cosa, o cada asistencia o cada procedimiento. Y en tercer lugar, la visión hacia la sociedad. Hablamos tanto del parámetro de equidad como de la condición de sostenibilidad. Y para ello se podría fomentar, en relación con el paciente, una defensa cierta del principio de autonomía informada de la decisión del paciente, pero también nuevas líneas que nos llevan a investigar el impacto en salud de lo que hacemos, tanto en la experiencia del paciente, por ejemplo, los Patient Reported Experience Measurements, o bien los resultados o los outcomes, los Patient Reported Outcomes. Por lo tanto, empezar a trabajar en esa línea nos da herramientas que nos permiten dar sentido y hacer realidad esto de que el paciente debería ser el centro del sistema. En la organización sistémica debemos de enunciar un principio de subsidiariedad asistencial que nos lleve a una delegación radical. Lo que pueda hacer
el generalista no debe hacerlo el especialista. Lo que puede hacer una enfermera no debe hacerlo un médico. Lo que puede hacer la atención primaria no debe hacerlo el hospital. Y ojo, y lo que puede hacer un paciente no debe hacerlo un sanitario. Tenemos que promover un principio como el mismo principio de subsidiariedad que rige en la Unión Europea, deberíamos de aplicarlo también en nuestra área. Y finalmente, en el ámbito social es importante que nuestros profesionales sanitarios internalicen la visión económica, tanto en los presupuestos clínicos como en la evaluación económica de las intervenciones, porque en su algoritmo de decisión debe de figurar la conciencia de costes. Por lo tanto, más amplitud, pero también más anticipación. Necesitamos extender el marco temporal de la gestión. Esta maldición de los presupuestos anuales impide mirar hacia el futuro. Es una auténtica barrera, porque tenemos que planificar entre todos las innovaciones apropiadas y su incorporación progresiva y coordinada en la red asistencial. Pero además ocurre una cosa, si miramos al futuro y aprendemos a gestionar de forma plurianual, los costes fijos de hoy se vuelven variables mañana o pasado mañana y podemos hacer desinversiones con menos conflictos y con menos costes organizativos. Por lo tanto, gestionar de forma plurianual es una condición para poder iniciar cambios reales. Y además, todo lo anterior debemos de volcarlos en los contratos y acuerdos de gestión clínica, contratos de gestión, acuerdos de gestión clínica, que rigen la forma de gestionar por objetivos en las redes sanitarias públicas habitualmente. Pero esos contratos han de ser más clínicos. Hay que hablar más de objetivos asistenciales y de calidad o de seguridad. Tienen que ser más síncronos, tienen que ir con el tiempo, tienen que ser concurrentes, ser evaluados a la vez que va avanzando el año. Tienen que ser más visibles, muy transparentes, observables para todos, incluso fuera del hospital. El nivel de cumplimiento de objetivos tiene que irse viendo por parte de todos para favorecer esa competencia por comparación. Y tienen que ser más emuladores, más estimuladores de cambios. Por lo tanto, más anticipación que nos permita ver con suficiente premura los cambios en tecnología y organización que se avecinan. Debemos anticiparnos a los problemas para que los sueños no se conviertan en pesadillas y quizás para convertir algunas pesadillas también en sueños. La experiencia de la COVID-19 ante la pandemia nos aporta los siguientes elementos. La respuesta a la pandemia ha deconstruido momentáneamente ese feroz subespecialismo y nos ha animado a tender puentes e hilos de comunicación entre el conjunto de profesionales. Se ha redescubierto la importancia crítica de la salud pública y de la atención primaria, así como de su abandono secular. Ha demostrado que el clínico, si quiere y si le dejamos, tiene un enorme potencial de autoorganización. Ha abierto los ojos de los clínicos, de los sanitarios, ante los problemas poblacionales. De hecho, están aprendiendo conceptos de epidemiología, pero también a los problemas económicos y sociales. Ha permitido descubrir zonas de penumbra mal iluminadas, como han sido las residencias de gente mayor. Han animado debates sobre reformas de los sistemas sanitarios para mejorar su efectividad, eficiencia y sostenibilidad. No sabemos si será una voluntad de reforma verdadera y duradera, pero sí está encima de la mesa. Y todo esto tiene que ayudarnos a despertar al hospital de su letargo y, como decía antes, de su confortable estado del malestar. Esa situación desde todo el mundo está enfadado, pero nadie quiere cambiar porque en el fondo se siente razonablemente seguro en su particular ineficiencia o situación de, vamos a llamar un poco de estancamiento. Para ello hay que desterrar el fatalismo. A ver, un tema importante. En condiciones normales los cambios siempre son posibles. Los milagros no.
pero con el tiempo los cambios pequeños, bien orientados y perseverantes producen auténticos milagros. Yo incidiría en dos aspectos en esta reflexión final. La necesidad de una reingeniería del sistema de salud, planificando por perspectiva en pequeños pasos pero bien orientados, lo que sería en terminología de Mintzberg la planificación por perspectiva, y luego cómo gestionar esa reingeniería, cómo gestionar los cambios, lo que lleva a una importante inversión de talento en liderazgo transformacional y quitar una serie o a mitigar una serie de barreras al comportamiento virtuoso. La idea central respecto a la reingeniería es que este modelo tradicional del hospital, de la red hospitalaria cerrada, donde el núcleo del hospital, concentra, digamos, una plantilla médica y una serie de pacientes en su entorno, donde la colaboración es posible pero no es habitual o no es excepcional, debería dar paso a otro modelo que sería una red hospitalaria abierta, con una arquitectura colaborativa, con una plantilla médica y con unos pacientes que pueden circular entre centros, que nos permitiría gestionar mejor la alta especialidad, los centros o factorías quirúrgicas especializadas, los hospitales de proximidad que pueden estar apoyados por hospitales más importantes, los servicios centrales y generales que pueden ser compartidos y la función de interconsulta física o teleconsulta con atención primaria. Ese es un poco el gran reto en el que se está trabajando en muchos sitios. Me gusta citar la experiencia de algunos sitios, pero bueno, el gran tema es la integración en red de hospitales. Se está trabajando mucho en agregar o fusionar hospitales en complejos o conjuntos regionales o subregionales, a la vez que desagregar la primaria en ámbitos próximos a la comunidad y con una gran conectividad con los recursos sociosanitarios. Hablaríamos quizás de redes hospitalarias sirviendo a poblaciones en torno al 1.000.000 de habitantes, y quizás consorcios de centros de salud que trabajaran sobre poblaciones de 100.000 habitantes. Sobre esto hay que pensar y experimentar, incluido, digamos, qué modelo de concentración hospitalaria estructural nos conviene. Pueden ser fusiones asimétricas, que son las que parece que funcionan mejor, donde un hospital grande, nodriza, se apoya y apoya a una serie de centros menores dependientes. Nuestra experiencia con las otras fusiones, las simétricas de hospitales generales de tamaño parecido adyacente, no es tan buena, porque hay problemas habitualmente de cultura y de, digamos, de ineficiencias en la fusión. Decía antes que me interesaba quizás comentar algún ejemplo que he visitado. Este sería el hospital de Toulouse, donde se ha producido una paradoja. Varios hospitales se han fusionado, pero internamente han reorganizado sus áreas clínicas, sus polos médicos y los polos médico-técnicos, de manera que se combina fusión con reajuste de las especialidades. Este sería, por lo tanto, bueno, pues el aspecto clave que yo entiendo que deberá ser tratado en esta época de reingeniería del hospital. Pero la reingeniería tiene un ámbito técnico que tiene que complementarse con esa gestión del cambio, que implica motivación, incentivos, ejemplaridad. Y no puedo dejar de citar el problema de, digamos, la capacidad de actuar en relación con el interés general de todos los actores. Un buen amigo mío, un nefrólogo ya jubilado de Madrid, citó esta frase en una entrevista que me parece, bueno, muy iluminadora. Decía: los médicos y demás sanitarios atesoran un gran repositorio de compasión y buenos sentimientos, y la gente lo sabe y lo valora. Pero no es fácil ser un islote de grandeza moral en medio de sociedades corruptas e indecentes. Hay un chiste bastante amargo donde nos habla del problema de la corrupción
que no es un tema menor, no es un tema que esté lejano al mundo de la sanidad. En esa clave de los dilemas morales y de la imperfección moral del sector, creo que es obligatorio dibujar una pequeña radiografía de las miserias morales que nos afectan a la gestión en este sector. Apoyándome en un artículo de Spencer sobre el efecto de la Big Pharma y la Big Tech en el mundo sanitario, bueno, pues esta sería la representación. Los médicos normales tienen una relación importante con estos líderes profesionales, que podríamos llamar Big Dogs, que son gente senior. Y es una relación que se ha incrementado con el tiempo, de tal manera que una guía clínica de un grupo de profesionales de alto prestigio, pues es seguida de forma bastante acrítica por el conjunto de la profesión. Lo que ocurre es que, bueno, pues los grandes consorcios farmacéuticos o tecnológicos han aprendido a influir decisivamente en los big dogs, de manera que unos pocos líderes de las especialidades concentran un poder académico, asociativo, editorial, jerárquico y clínico que se refuerza porque son apoyados con conferencias, cursos, premios y honores. Para completar esto, nos encontramos que hay asociaciones de pacientes altamente financiadas por estos consorcios y apoyadas por Big Dogs, de manera pues que bueno, la presión sobre los médicos normales, los prescriptores, los indicadores de pruebas, etcétera, pues empieza a ser una presión muy fuerte. Dicho de otra manera, y esta frase sí es de Spencer, si los médicos normales siguen a sus líderes naturales, influyendo en unos pocos se puede gobernar a todos de forma eficiente. Por eso es importante para los sistemas de salud trabajar decididamente por reducir los conflictos de interés en formación continuada, en investigación, en generación de conocimiento, en evaluación, en investigación, en ensayos clínicos. Esta es una gran tarea, no es solo un pequeño problema. ¿Por qué? Porque sobre esa base de normalización, de mitigación de los conflictos de interés, tiene sentido el hacer un depósito más amplio de confianza en nuestros profesionales. De aquí voy a terminar ya temas claves para esta gestión del cambio. Como decía antes, mitigar los conflictos de interés para que el comportamiento virtuoso sea posible y no sea heroico. Parece un objetivo muy básico, pero creo que es esencial como objetivo en el futuro cambio en el clima de gestión. Diluir las barreras para que todos se observen mutuamente y se comparen, ya que nadie quiere salir despeinado en las fotos. Por lo tanto, la motivación intrínseca de los profesionales hay que movilizarla a favor de los cambios. Hacer más permeables nuestras organizaciones para que las soluciones se encuentren con los problemas. Movilidad del personal, difusión de la innovación apropiada, etc. Y esto es importante. Los políticos tienen que hacer un auténtico depósito de confianza en los gestores y los gestores a su vez debemos hacerla en los profesionales en el mundo clínico. De tal manera que creo que la agenda de cambios en la gestión por parte de del mundo del gobierno y la gestión sanitaria de alguna forma está estimulada con el coronavirus y por lo tanto creo que son tiempos importantes donde debemos responder con responsabilidad y compromiso a los retos que nos están planteando. Muchas gracias. Obrigado. Muchas gracias, José. Muchas gracias por tu presentación, que ha sido completa, didáctica y nos ha levantado muchos problemas que estão en la mesa para resolver. Como tenemos ainda unos minutos antes de terminarmos, me debruçaría sobre todo o problema que has planteado, lo problema que estamos haciendo por la presión de los pacientes COVID en función de los pacientes no COVID. Como la presión general sobre todos los sistemas de salud. Como, si podías dar algunas cosas, cómo lidar con este problema
envolvendo toda a sociedade, envolvendo todo, não somente o Serviço Nacional de Saúde, pero o sistema de saúde em seu todo, como lo va a ser, como has dicho muy bien, destruyendo as barreiras e acabando com os conflitos de várias ordens. Me gostaria de, se te planteavas un poco más nos minutos que nos restan. Sí, tienes razón. Yo creo que ahora lo que nos empieza a preocupar mucho es qué pasa con el paciente no COVID. Ese es un gran Eso. problema que tenemos. También nos preocupa lo que llaman post-COVID. ¿Qué está pasando con la cronificación de problemas? También nos preocupa qué está pasando con la salud mental de muchas partes de la población, porque el confinamiento tiene costes en salud mental, muy especial para la gente mayor que lleva meses sin ser visitada por familiares en residencias de mayores. Por lo tanto, creo que ahora hemos abierto la mirada bastante más y nos preocupan más temas. A ver, soluciones son malas, porque la única solución para retomar la agenda de los pacientes no COVID es que la transmisión comunitaria baje lo suficiente como para que se libere espacio asistencial. Y en ese sentido, nuestra batalla de salud pública consiste en bajarlo, pero a su vez instaurar lo que sería la tarea tradicional de la salud pública, el rastreo de contactos, el aislamiento de casos y contactos estrechos, la vigilancia epidemiológica de brotes. Y aquí el debate en España sería ver si podemos involucrar a la atención primaria en esa tarea, porque la atención primaria tiene una gran capilaridad, llega a todos los lugares del país, pero claro, la tenemos muy dañada, porque ha sido muy abandonada en este tiempo. Este es el conflicto, pero está claro, bajar el nivel de transmisión comunitaria. Ahora estamos en 300 o 400 casos nuevos por 100.000 habitantes en 14 días. Tendríamos que bajar a menos de 25 para que pudiéramos empezar a controlar. Aún así hay cosas que se pueden hacer. Se ha trabajado mucho en la creación de circuitos COVID, de manera que en el hospital los pacientes que tienen claramente, digamos, una situación de contagio o que son, digamos, tienen casos activos o asintomáticos, tengan una trayectoria dentro del hospital especialmente protegida para que no contagien a los profesionales ni a otros pacientes. Yo creo que esto es importante, es laborioso porque nuestros centros no están pensados para eso. Y por lo tanto, bueno, pues hay que ver de qué manera podemos ampliar instalaciones, crear, por ejemplo, con carpas o con estructuras a la entrada del hospital, lugares para hacer cribado, para determinar por dónde, qué trayectorias, qué circuitos van, etcétera, ¿no? Y por otra parte, se ha trabajado también mucho en la idea de crear, digamos, estructuras digamos, anexas a los hospitales, por ejemplo, carpas o hoteles, donde los casos leves puedan estar alojados sin ocupar camas de hospital para poder, de alguna manera, expandir la capacidad de respuesta asistencial de los centros. Yo creo que este sería... Y luego, claro, hay otro tema, Carlos, que es importante. La disminución de la respuesta asistencial se ha hecho con procedimientos que no eran muy importantes y con procedimientos que sí eran muy importantes. Los clínicos empiezan a ver que hay cosas que pueden dejarse de hacer sin costes, que sería un poco el do not do, digamos, rituales, por ejemplo, las visitas sucesivas de control, que a veces no hay una clara explicación de por qué se le cita para el año que viene o para los 6 meses, las visitas de control, y también actividades que son excesivas e inapropiadas. Yo creo que es el gran momento para que los profesionales reflexionen, pero también es verdad que hay otras cosas importantes que se han dejado de hacer. Y yo creo que los propios servicios clínicos
ponga en su agenda de a quién rescatar primero de la tarea que ha quedado pendiente, sería una parte importante del trabajo que habría que poner en marcha. Muchas gracias, José. Ha sido muy bien, muchas gracias otra vez. Y, como te diría en el jazz, we'll meet again. Adiós y muchas gracias. Venga, gracias a todos. Un abrazo.